Hay una fuerza en el silencio de una mujer que ningún hombre puede resistir. No es un silencio vacío ni una retirada de orgullo. Es un silencio lleno de poder, de conciencia, de todo lo que ella descubrió después de sufrir, de dar demasiado y de perderse en el intento de ser comprendida. Este tipo de mujer no discute, no ruega, no se rebaja, simplemente se eleva, y ese es su castigo más grande. Porque cuando una mujer que amabas deja de necesitar que la entiendas, es cuando realmente la pierdes. Y cuando ella encuentra paz en su silencio, él empieza a escuchar el eco de su ausencia. Carl Jung decía que todo lo que negamos dentro de nosotros nos domina desde afuera. Cuando una mujer aprende esto, deja de intentar cambiar al otro y empieza a observarlo desde una distancia nueva, consciente, con una calma que desarma. Ya no busca que el otro la vea, porque ha aprendido a verse ella misma. Ya no lucha por atención, porque entendió que su valor no se demuestra pidiendo, sino retirándose. Ese es el principio del verdadero poder femenino. No el control sobre los demás, sino el dominio de su propio mundo interior. Una mujer de alto valor no castiga con rabia, sino con ausencia. No grita para que la escuchen. Su silencio dice todo. Cuando alguien la hiere, ella no busca venganza. Sabe que la vida se encarga, que la energía que siembra siempre regresa. Por eso su respuesta no es impulsiva, sino serena. Se convierte en una lección silenciosa que duele más que cualquier palabra. Porque el hombre que alguna vez sintió su presencia, cuando la pierde, siente cómo el mundo se apaga un poco. Su energía ya no está, su atención ya no nutre, su mirada ya no lo valida, y eso es un vacío que el ego no soporta. El silencio de una mujer de alto valor no nace del orgullo, sino de la comprensión. Comprendió que el amor no puede forzarse, que nadie cambia porque lo presionen, y que no todos pueden seguirte al lugar al que estás creciendo. Por eso calla, no porque no tenga nada que decir, sino porque eligió la paz antes que la razón. Eligió el alma antes que el drama. Eligió su evolución antes que la guerra del ego. Ese tipo de elección no la toma cualquiera, la toma una mujer que ya atravesó el fuego de la dependencia emocional, la necesidad de ser amada y la confusión entre amor y apego. Cuando una mujer despierta a su valor interior, algo cambia en su mirada. No se endurece, pero ya no tiembla, ya no se derrumba por lo que antes la destruía. Aprende que el verdadero poder no está en ganar discusiones, sino en no necesitarlas. Está en mantener su centro cuando todo alrededor intenta moverla. Carl Jung decía que la individuación es el proceso por el cual el ser se convierte en lo que realmente es. Y eso es lo que ella hace. Vuelve a sí misma, deja de definirse por lo que los demás ven o piensan, y empieza a brillar desde un lugar silencioso, sólido, imposible de manipular. Un hombre puede jugar con una mujer que aún no se conoce, pero no con una que ya se encontró. Porque cuando ella se reconoce, su energía cambia, su frecuencia se eleva, y su silencio deja de ser debilidad para convertirse en espejo. Todo lo que él proyecta sobre ella se le devuelve, sin que ella haga nada. Ella se convierte en reflejo puro, en límite invisible, en una especie de fuerza tranquila que pone a cada uno en su lugar sin necesidad de palabras. Y ese es el tipo de castigo que no hiere, pero enseña. A veces, el castigo más profundo que una mujer puede dar es mostrarle a alguien cómo se siente su ausencia. Porque su presencia era un regalo, pero él no lo entendió. Ella lo amó con todo su ser, le dio su ternura, su paciencia, su comprensión, y él confundió su entrega con debilidad. No vio que detrás de su dulzura había fuego, que detrás de su calma había un alma despierta. Entonces, cuando ella se cansa y decide retirarse, no lo hace con drama ni venganza, lo hace con una elegancia que deja huella. Y ese es el momento en que el hombre comienza a entender lo que perdió. Carl Jung hablaba de los arquetipos,
y entre ellos existe uno muy poderoso, el de la mujer sabia, la que ha integrado su sombra y su luz. Ella no castiga desde el resentimiento, sino desde la conciencia. Su silencio no es frialdad, es sabiduría, porque sabe que el que te traiciona se castiga solo con su propia culpa, con el eco de lo que perdió. Ella ya no busca que él sufra. Sabe que el aprendizaje llegará solo cuando él se dé cuenta de que no volverá a encontrar una energía como la suya. Una mujer de alto valor entiende que su poder no está en el control, sino en la libertad. Deja ir, y al hacerlo, libera también su corazón. Comprende que quien la hace dudar de su valor no merece su atención, porque su atención es oro, su presencia es medicina, su amor es transformación. No todos están preparados para recibir algo tan real. Por eso, cuando alguien la hiere, ella no se rebaja al nivel del daño, simplemente se aparta, y su ausencia se convierte en el espejo más cruel que el otro puede enfrentar. El silencio de una mujer así tiene peso. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de lecciones, de límites, de energía que se retira para sanar. Mientras el otro intenta entender por qué ella ya no reacciona, ella está creciendo. Mientras él busca otra mirada que le devuelva su ego, ella está mirando hacia adentro, conectando con su poder interior. Y cuando lo hace, deja de ser víctima para convertirse en maestra. Su silencio deja de ser castigo y se transforma en arte. Hay hombres que solo aprenden cuando una mujer se va, no porque ella quiera castigarlos, sino porque la ausencia los confronta con su propia sombra. Jung decía que el alma tiene un lenguaje simbólico y que las pérdidas son sus mensajes más claros. Cuando ella se retira, él se enfrenta a su reflejo, a su ego, a su miedo al vacío, a su incapacidad de valorar lo real. Y ahí empieza su aprendizaje. Mientras tanto, ella sigue caminando, sin mirar atrás, sabiendo que su silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Una mujer de alto valor no busca que el otro sufra, busca paz. No busca ser entendida, busca autenticidad. No busca atención, busca propósito. Y cuando llega a ese punto, su energía cambia todo lo que toca. Su silencio deja de ser ausencia y se vuelve presencia invisible, una vibración que el otro siente aunque ella ya no esté. Porque el alma femenina tiene una frecuencia que no se olvida. Esa es la verdadera lección. No necesitas gritar para ser escuchada, ni llorar para ser vista. Solo necesitas ser tú, con toda tu luz, con toda tu calma, con toda tu verdad. La mujer que entiende esto se vuelve invencible, porque ha aprendido que la fuerza no está en el ruido, sino en la serenidad. No en la lucha, sino en la aceptación. Y esa aceptación no es rendición, es sabiduría. Así, sin decir una palabra, ella enseña más que cualquier discurso. Enseña límites sin humillar, distancia sin frialdad, amor propio sin venganza. Enseña lo que Jung llamaría la integración, la unión entre la sombra y la luz, porque solo una mujer que ha mirado su oscuridad puede elegir el silencio con paz. Solo quien ha sentido el abandono puede retirarse sin miedo. Solo quien se ha sanado puede amar sin perderse. Cuando nadie la valida, ella se valida sola. Cuando nadie la entiende, se vuelve su propio refugio. Cuando alguien intenta jugar con su mente, ella responde con silencio, y su silencio se convierte en espejo que refleja exactamente lo que el otro no quería ver. No hay mayor castigo que enfrentarte con tu propio vacío cuando ya no tienes a quien culpar. Y es que, al final, el verdadero poder de una mujer de alto valor no está en castigar, sino en elevarse, en no caer en la misma frecuencia de quien la hirió, en mantenerse fiel a su esencia, en seguir amando, pero desde la distancia, en seguir creyendo pero sin ingenuidad, en seguir dando pero sin perderse. Ese equilibrio es lo que la vuelve sagrada, y su silencio es la prueba de su evolución. Por eso, cuando un hombre la pierde, no pierde solo a una mujer, pierde una energía que lo contenía,
una presencia que lo inspiraba, una calma que lo sostenía. Y cuando ella se va, él lo siente, no por castigo, sino porque su alma reconoce que ha perdido algo que no volverá. Esa es la justicia invisible del universo. No hace ruido, pero siempre se cumple. Así es como una mujer de alto valor castiga sin decir una palabra, no con ira, sino con su transformación, no con drama, sino con distancia, no con palabras, sino con paz, porque en su silencio hay algo que solo las almas conscientes entienden, que el amor no se ruega, se honra, que la dignidad no se negocia, y que a veces lo más poderoso que puedes decir es nada. Cuando una mujer empieza a comprender el poder que habita dentro de ella, algo sagrado comienza a moverse en silencio. Ya no necesita hablar para demostrar su fuerza, porque su energía la precede. Es esa serenidad que incomoda, esa calma que descoloca, ese brillo en la mirada que parece decir, ya no te necesito para sentirme completa. Y esa frase no la pronuncia con palabras, sino con su forma de estar en el mundo. Su presencia es su mensaje, su silencio es su declaración. Y eso, para un hombre acostumbrado a ser validado, se siente como un castigo invisible. Carl Jung decía que todo lo que negamos en nosotros termina manifestándose afuera como destino. Y eso ocurre cuando una mujer niega su valor, cuando entrega su poder a quien no lo merece, cuando confunde amor con sacrificio. En ese punto, la vida le muestra el espejo, una relación donde no se siente vista, un vínculo donde da más de lo que recibe, una historia donde se queda esperando reconocimiento. Pero el alma tiene su propio lenguaje, y cuando una mujer ignora su voz, la vida grita. Grita a través de la decepción, del abandono, del desinterés del otro. Y aunque duela, ese dolor no llega para destruirla, sino para despertarla. Porque llega un momento en que una mujer se mira al espejo y ya no se reconoce. Se pregunta en qué momento empezó a callar lo que sentía. ¿En qué momento empezó a justificar lo injustificable? ¿En qué momento dejó de elegir su paz por miedo a quedarse sola? Y cuando esa conciencia llega, ya no hay marcha atrás. Empieza el camino de regreso a sí misma, el proceso de individuación del que hablaba Jung, el viaje del alma hacia su centro, hacia la integración de todo lo que antes rechazó. Es ahí donde nace la mujer de alto valor, no de la perfección, sino de la herida, no del orgullo, sino del reconocimiento profundo de su propia sombra. La sombra femenina no es maldad, es poder reprimido, es la voz que nunca se permitió decir basta, el deseo de libertad que se escondió tras el amor, la fuerza que se disimuló para no parecer fría. Pero cuando ella empieza a integrar esa sombra, algo cambia, ya no busca que la validen, porque se valida sola. Ya no necesita demostrar que vale, porque ya lo sabe. Ya no depende del amor de nadie, porque se ha vuelto su propio refugio. Y en ese momento, sin darse cuenta, se convierte en la mujer que ya no discute, no ruega, no pide explicaciones, solo observa, sonríe y se aleja. Eso es lo que más desconcierta a un hombre que alguna vez la tuvo a su lado. Porque mientras él espera una reacción, ella ofrece silencio. Mientras él busca conflicto para sentirse importante, ella ofrece calma. Mientras él intenta provocar culpa o duda, ella simplemente no responde. Y ese no responder es la mayor lección, porque no hay peor castigo que el de la indiferencia cuando antes había entrega. No hay mayor espejo que el de una mujer que deja de invertir su energía donde no hay reciprocidad. La indiferencia de una mujer consciente no nace del desinterés, sino del amor propio, porque ha entendido que su atención es una forma de energía sagrada. Darla a quien no la valora es vaciarse. Retirarla, en cambio, es sanar. Y sanar no es olvidar lo que pasó, sino liberarse del deseo de que sea distinto. Cuando ella llega a ese punto, ya no busca respuestas afuera. Entiende que la verdadera pregunta siempre fue, ¿por qué seguí allí cuando ya sabía que no era mi lugar?
Esa pregunta, aunque duela, la despierta. La empuja hacia un nivel de conciencia donde el castigo ya no es venganza, sino evolución. Una mujer de alto valor castiga sin hablar, porque ya no necesita justificar su partida. La ausencia se convierte en su lenguaje. El silencio se vuelve su frontera. No porque odie, sino porque ha aprendido que no se puede sanar en el mismo lugar donde te enfermaste. Y ese reconocimiento, esa madurez emocional, es lo que hace que su energía se vuelva magnética. Los hombres la sienten, aunque ella no diga nada. Sienten que su vibra cambió, que su alma ya no gira en torno a nadie, que su mirada está puesta en otro horizonte. Y eso, sin que ella lo busque, la vuelve irresistible. Jung explicaba que el alma humana anhela integrarse, y para la mujer, eso significa abrazar su fuerza sin culpa, su sensibilidad sin miedo, su intuición sin duda. Significa dejar de fragmentarse para adaptarse a las expectativas de los demás. Cuando una mujer se integra, se vuelve completa, ya no busca lo que la complemente, porque entiende que lo que realmente atrae a un hombre no es la necesidad, sino la plenitud. Un hombre puede resistirse a muchas cosas, pero no a una mujer que ya no lo necesita. Su independencia emocional lo confronta, porque le muestra lo que aún no ha resuelto en sí mismo. Esa es la paradoja. Cuando ella deja de intentar retenerlo, él empieza a sentir su falta. Cuando ya no busca agradar, su autenticidad lo desarma. Cuando se convierte en su prioridad, su energía cambia de frecuencia y todo alrededor lo percibe. No necesita decir nada, porque su sola presencia comunica. Y el hombre que alguna vez la subestimó empieza a extrañar lo que antes no supo valorar. Pero para ella, ya es tarde. No porque guarde rencor, sino porque su corazón ya se mudó de lugar. Su atención ya no está en quien no la vio, sino en la mujer en la que se ha convertido. Este es el verdadero significado del castigo silencioso. No es castigo en realidad, es consecuencia. Es la ley natural de la energía. Lo que no se valora, se pierde. Lo que se da por sentado, desaparece. Lo que se hiere, se aleja. Y cuando una mujer de alto valor se aleja, no lo hace para causar dolor, sino para preservarse. En su partida hay amor, pero también sabiduría. Y esa sabiduría la convierte en maestra de su destino. Porque la mujer que alguna vez lloró por ser ignorada, ahora sonríe por haber sido liberada. La que alguna vez esperó mensajes, ahora disfruta del silencio. La que alguna vez se culpó por no ser suficiente, ahora entiende que simplemente estaba en un lugar que no coincidía con su frecuencia. Y ese entendimiento la sana. Jung decía que el proceso de individuación requiere pasar por la soledad, porque solo ahí el alma puede escucharse. Por eso, la soledad de una mujer de alto valor no es castigo, es consagración. Es el templo donde se reconstruye, donde vuelve a florecer sin necesidad de testigos. Mientras el hombre que la perdió intenta llenar su vacío con distracciones, ella se llena de sí misma. Aprende, crece, se transforma, se vuelve más selectiva, más consciente, más libre, y cada paso que da lejos de lo que la lastimó es un acto de amor propio. No hay grito, no hay reclamo, no hay venganza. Solo silencio, madurez y evolución. Y ese proceso, aunque invisible, tiene un poder inmenso. Porque cuando una mujer se eleva, todo lo que no vibra con ella cae por su propio peso. El hombre que alguna vez pensó que podía jugar con ella, termina enfrentando su propio vacío. Porque su ego se alimentaba de su energía, y cuando ella la retira, se apaga. No hay castigo más grande que perder la fuente de luz que te sostenía, pero ella no lo hace por venganza, lo hace por destino. La vida siempre equilibra las fuerzas, y el silencio femenino es una de las formas más elegantes en que el universo pone a cada quien en su lugar. Cuando una mujer de alto valor guarda silencio, el mundo escucha. Su energía dice: no necesito gritar para ser comprendida, no necesito suplicar para ser elegida. Esa frase no la pronuncia,
la encarna. Y ese es su poder, porque el alma no se comunica con palabras, sino con vibración. Y la vibración de una mujer que se ha sanado es imposible de ignorar. Al final, la lección es clara. No necesitas demostrar tu valor, solo recordarlo. No necesitas que te elijan, solo elegirte. No necesitas vengarte, solo retirarte con dignidad. Y ese retiro, cuando se hace con amor propio, se siente como justicia divina. Jung decía que lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete. Y una mujer que acepta su poder deja de ser víctima del amor y se convierte en su maestra. Así es como ella castiga sin decir una palabra, eligiéndose, no desde la rabia, sino desde la conciencia, no desde el dolor, sino desde la claridad, porque ha entendido que la forma más alta de amor es aquella que no pide, no persigue, no se aferra, simplemente fluye. Y quien no supo valorarla, tendrá que aprender a hacerlo desde la distancia. Y mientras él busca respuestas, ella sigue caminando, ligera, libre, en paz, porque su silencio no es vacío, es plenitud, no es castigo, es sanación, no es el final de algo, es el comienzo de una mujer que por fin comprendió que no se trata de ganar o perder, sino de despertar. Después de la tormenta viene el silencio, pero no es un silencio vacío, es uno lleno de respuestas. Es ese momento donde una mujer, que antes lloraba por lo que no fue, empieza a comprender que nada se perdió realmente, solo cambió de forma, porque algo más profundo empezó a crecer dentro de ella, la conciencia. Y cuando la conciencia se despierta, el dolor deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Carl Jung decía que lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Una mujer de alto valor no se convierte en tal porque no sufra, sino porque atraviesa su dolor con los ojos abiertos. Ya no lo evade, lo observa, ya no se resiste, lo abraza. Entiende que cada lágrima tiene un propósito, que cada decepción vino a mostrarle dónde aún se negaba a amarse. Y en ese reconocimiento empieza la alquimia interior, transformar el sufrimiento en sabiduría, la dependencia en poder, la necesidad en libertad. Una mujer que deja de amar desde la herida se vuelve una fuerza de la naturaleza. Ya no se entrega para ser salvada, sino porque ha aprendido a salvarse sola. Ya no busca ser vista, porque su presencia ilumina sin esfuerzo. Ya no mendiga amor, porque se ha convertido en la fuente misma del amor que buscaba. Su corazón no se cierra, pero ya no se abre ante cualquiera. Aprendió que no todos merecen acceso a su energía, y que la entrega, sin conciencia, se convierte en autoabandono. Y es entonces cuando ocurre algo que Jung llamaba la integración del ánima. En la psicología profunda, el ánima representa la esencia femenina, la parte emocional, intuitiva y creativa del alma. Cuando una mujer vive desconectada de ella, busca validación externa, se aferra, se pierde. Pero cuando empieza a escuchar su voz interior, cuando se reconcilia con su intuición, algo cambia, se vuelve magnética, porque el magnetismo femenino no tiene que ver con la apariencia, sino con la energía. Es esa sensación inexplicable de plenitud que irradia una mujer que ha hecho las paces consigo misma. Una mujer que ya no se define por lo que alguien más piensa, sino por lo que ella siente. Ya no intenta convencer, ya no discute, ya no demuestra. Sabe que lo que es auténtico no necesita ser explicado. Su silencio ahora comunica más que cualquier palabra, porque proviene de la certeza, y esa certeza desarma. Desarma al hombre que está acostumbrado a que lo necesiten. Desarma al mundo que le enseñó que debía complacer, porque su energía ya no gira alrededor de la aprobación, sino de la autenticidad. Cuando una mujer llega a ese punto, todo empieza a ordenarse a su alrededor. Las amistades falsas se disuelven, las conexiones forzadas se rompen, las oportunidades verdaderas llegan solas, porque el universo responde a la vibración que emites, y la vibración de una mujer que se elige, que se honra,
que se respeta es la vibración de la abundancia. Jung lo explicaba con precisión: cuando el inconsciente se alinea con el consciente, el destino deja de repetirse. Eso significa que cuando una mujer sana su patrón de dependencia emocional, deja de atraer hombres que la ignoran o que solo la buscan cuando les conviene. Deja de repetir la historia del abandono, porque su energía ya no busca llenar vacíos, sino compartir plenitud. Y es ahí donde el verdadero castigo ocurre, aunque ella no lo planee. El hombre que la subestimó empieza a sentir la diferencia, porque donde antes había caos emocional, ahora hay serenidad. Donde antes había necesidad, ahora hay independencia. Donde antes había lágrimas, ahora hay sonrisa. Y esa sonrisa, sin rencor, sin palabras, se convierte en su mayor lección. Porque lo que antes la hacía débil, su sensibilidad, ahora se volvió su mayor fortaleza. El amor ya no la confunde, la inspira. La soledad ya no la asusta, la nutre. El silencio ya no la duele, la sostiene. Y el hombre que alguna vez creyó tener poder sobre ella, se da cuenta de que nunca la tuvo realmente. Solo la tuvo mientras ella no se conocía a sí misma. Ahora que lo hace, no hay nada que pueda controlar. Su poder ya no depende de nada externo, y eso la vuelve libre. Jung afirmaba que el propósito del alma es convertirse en quien realmente es. Para una mujer, eso implica recordar su naturaleza divina, la sabiduría que la habita, el poder de su intuición. La sociedad puede haberle dicho que debía ser dócil, complaciente, callada, pero su alma siempre supo que nació para algo más grande. Y cuando deja de traicionarse para encajar, florece, no de manera ruidosa, sino silenciosa, elegante, imparable. Una mujer de alto valor no necesita demostrar su cambio, porque su energía lo hace por ella. Lo ves en su postura, en su mirada, en su forma de hablar. Ya no hay desesperación, hay calma. Ya no hay prisa, hay propósito. Ya no hay miedo a perder, hay confianza en lo que se merece. Y es entonces cuando el universo se inclina a su favor, porque ha aprendido la lección que Jung consideraba esencial. Nadie puede ser completo mientras viva desde la carencia. Esta mujer ya no vive desde la carencia, vive desde la elección. Elige la paz sobre el drama, elige la dignidad sobre la necesidad, elige el silencio sobre la reacción. Y en cada una de esas elecciones recupera su poder, porque el poder no está en tener el control de los demás, sino en tener control de uno mismo. Y cuando esa serenidad se convierte en su esencia, los hombres la sienten. No porque ella lo busque, sino porque su energía habla. Los hombres que aún viven desde su ego la desean, pero no pueden sostenerla. Los que ya han trabajado en sí mismos la respetan. Su presencia se vuelve un filtro natural. Solo quien vibra en su misma frecuencia puede permanecer. Así es como la mujer de alto valor castiga sin decir nada, elevando su energía. Ya no gasta palabras, gasta silencio. Ya no exige, inspira. Ya no busca reconocimiento, irradia luz. Y ese brillo es inconfundible porque no viene del ego, sino del alma. En su camino de sanación, ya no busca cerrar la herida con alguien más. Sabe que la verdadera sanación no llega del amor externo, sino del amor interior. Sabe que no se trata de encontrar al hombre perfecto, sino de convertirse en la mujer consciente que puede amar sin perderse. Porque cuando una mujer se ama desde la conciencia, el amor deja de doler. El castigo más grande no es su silencio, es su evolución. Porque mientras él sigue repitiendo patrones, ella ya se liberó de ellos. Mientras él busca atención, ella busca expansión. Mientras él sigue dormido, ella ya despertó. Y el que despierta primero, ya ganó. Hay un momento en la vida de toda mujer en que se da cuenta de que ya no necesita demostrar nada, que no necesita gritar que cambió ni hacer que nadie note su evolución. Ese momento llega cuando se mira al espejo y sin decir una palabra se reconoce diferente.
no más desde el maquillaje o la ropa, sino desde la luz que emana de su mirada. Es una mujer que se encontró a sí misma, que caminó entre las ruinas de su pasado y salió de ahí con las manos limpias, sin odio, sin rencor, solo con comprensión. Esa es la verdadera victoria. Esa es la esencia de una mujer de alto valor. Carl Jung decía que uno no alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad, para muchas mujeres, ha sido el dolor de amar sin ser correspondidas, de entregarse sin reciprocidad, de esperar que alguien las elija. Pero cuando una mujer atraviesa esa sombra, cuando deja de buscar validación externa, su alma comienza a florecer, ya no desde el deseo de ser amada, sino desde el amor que ella misma se doña. Entonces el mundo empieza a reflejarle su nueva vibración. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes la hacía sentir pequeña, ahora la hace grande. Lo que antes la hacía callar, ahora la hace poderosa. El poder silencioso de una mujer no se mide por su capacidad de dominar, sino por su capacidad de mantenerse en calma. Su fuerza no está en la reacción, sino en la elección. En elegir no pelear por lo que no vibra con su paz. En elegir no quedarse donde su energía no es bienvenida. En elegir la serenidad en lugar del drama. Esa es su forma de castigar, no desde la venganza, sino desde la ausencia. Porque su ausencia pesa más que cualquier palabra que pueda decir. Su distancia no es un grito, es una declaración: ya no me hieres porque ya no te necesito. Y esa frase, aunque no salga de su boca, resuena en la mente del hombre que alguna vez creyó tener poder sobre ella. Lo siente en el aire, en la energía, en el silencio, porque el silencio femenino no es vacío, es un espejo. Un espejo que muestra al otro todo lo que perdió, todo lo que no valoró, todo lo que no supo cuidar. El silencio de una mujer consciente tiene más impacto que 1000 reproches, porque no viene desde el ego, sino desde la conciencia. Es la energía de quien ha dejado de luchar contra lo inevitable y ha elegido fluir con la vida. Y en ese fluir, en ese desapego, nace su libertad. Ya no depende de quién se queda o quién se va. Ya no necesita que nadie la entienda, porque comprendió algo que Jung enseñaba con claridad: la plenitud no se encuentra en los demás, sino en la integración de uno mismo. Ella ya no busca afuera lo que solo puede encontrar adentro. Su calma se volvió su armadura, su amor propio su templo, su intuición su brújula. Y cuando una mujer vive desde ese lugar, ningún hombre puede manipularla, ningún rechazo puede destruirla, ningún abandono puede romperla, porque una mujer de alto valor ya no se derrumba por quien no supo verla, porque ahora se ve ella misma. Ya no llora por lo que perdió, porque entiende que el alma nunca pierde, solo se libera. Ya no teme quedarse sola, porque descubrió que la soledad no es vacío, es espacio sagrado donde puede escucharse. La mujer que ha hecho las paces con su soledad se vuelve indestructible, porque quien no teme estar sola, jamás se conforma con menos de lo que merece. Y esa energía, esa seguridad, ese magnetismo tranquilo, es lo que realmente castiga. No es su intención hacerlo, pero sucede. Porque cuando una mujer que antes pedía amor ahora camina con amor propio, la vibración cambia, ya no persigue, atrae, ya no se aferra, suelta, ya no suplica, agradece. Y esa energía es tan poderosa que descoloca a cualquiera que no haya aprendido a amarse. El hombre que alguna vez sintió que la tenía, de pronto no entiende cómo perdió su acceso. Pero ella no lo cerró con rabia, lo cerró con amor, porque aprendió que el amor no siempre es quedarse, a veces es irse. Carl Jung decía que la individuación, ese proceso de volverse quien realmente eres, requiere separarse de las proyecciones del otro. Eso significa dejar de vivir a través de lo que los demás piensan o esperan de ti. Una mujer de alto valor lo comprende profundamente. Ya no vive para ser entendida,
sino para ser auténtica. Ya no actúa desde el miedo a decepcionar, sino desde la paz de ser fiel a sí misma. Ese es su mayor castigo para quien no supo valorarla. Ella ya no pertenece a ese mundo de juegos, inseguridades y dependencia. Ahora pertenece a sí misma. Y ese viaje de regreso a sí misma es sagrado. No todas las mujeres llegan ahí porque requiere coraje. Coraje para enfrentar la sombra, para soltar la necesidad, para mirar el vacío y no huir. Pero cuando lo hacen, se convierten en algo que el mundo no puede controlar, una mujer libre. Y la libertad en una mujer consciente es el lenguaje más poderoso del alma. Su silencio ya no hiere, inspira. Su distancia ya no castiga, enseña. Su amor ya no se ofrece, se irradia. Y así, sin decir una palabra, transforma todo lo que toca. Porque donde antes había dolor, ahora hay propósito. Donde antes había carencia, ahora hay plenitud. Donde antes había miedo, ahora hay fe. Esa es la alquimia femenina, convertir el sufrimiento en luz. Y cuando una mujer alcanza ese punto, se vuelve un canal de sanación no solo para ella, sino para todos los que la rodean. Su energía eleva, calma, guía, porque una mujer que se ha sanado a sí misma se convierte en espejo para otras, recordándoles que ellas también pueden hacerlo. Hong diría que ha integrado su sombra y su luz, que ha trascendido la dualidad, que ha dejado de proyectar y ha aprendido a mirar. Pero más allá de las palabras, eso significa algo simple, que ya no vive dormida, que se despertó, que ahora elige conscientemente quién entra en su vida, qué energía permite, qué amor recibe. Y en ese despertar, su alma se vuelve un faro. No busca que la vean, simplemente brilla. Así es como una mujer de alto valor castiga sin hablar, convirtiéndose en la mejor versión de sí misma. No desde el ego, sino desde el alma. No desde la venganza, sino desde la compasión. Porque comprendió que quien no supo amarla fue solo un maestro disfrazado, que vino a mostrarle la parte de ella que aún no se amaba. Y cuando aprendió la lección, el ciclo se cerró. El silencio que antes dolía, ahora la protege. La ausencia que antes pesaba, ahora la libera. Y el amor que antes la hacía sufrir, ahora la expande. Porque el amor verdadero no duele, el apego sí. El amor verdadero no suplica, confía. El amor verdadero no ata, deja volar. Y así, mientras el mundo sigue girando, ella camina en paz. No necesita que nadie la reconozca, porque su alma ya lo hace. No busca venganza, porque su vida se volvió su mejor respuesta. No necesita castigar, porque su evolución lo hace por ella. Su calma es su declaración, su dignidad, su fuerza, su silencio, su poder. Y en ese silencio habita toda la enseñanza de Jung, que solo cuando dejas de proyectar tu poder afuera, puedes recuperarlo, que solo cuando haces las paces con tu sombra, puedes brillar de verdad, que solo cuando te eliges a ti, el universo te elige también. Así cierra el ciclo, no con ruido, no con drama, sino con paz. La paz de quien ya no espera nada de nadie, porque lo encontró todo en sí misma. Y esa paz, silenciosa y serena, es el lenguaje más alto del alma. Nada que sea real se pierde, nada que sea tuyo se va, nada que te corresponda te exige dejar de ser quien eres. Y cuando una mujer comprende eso, no hay poder más grande sobre la tierra.